Bienvenidos a una vez más a una presentación de la asignatura siempre de biología. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que podamos aprender un poquito acerca de lo que vamos a ver esta noche en este tema. Para los que no me conocen, mi nombre es Balmore Rosales y estoy como tutor de la asignatura de biología con el grupo número 2. Ese día nos vamos a encargar de platicarles un poco acerca de los reinos de la naturaleza, cuáles son en qué se compone, pero para iniciar, bueno, para iniciar, permítanme, quiero ver si todo va bien. Para iniciar, quiero que me pongan todos en el chat a ver si me pueden escuchar y me pueden ver, por favor. Sí. Muchas gracias, Delmi. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias. Claudia también. Bueno, vamos a... Sí, ahorita le voy a presentar las diapositivas, Jonathan, y vamos a iniciar. Entonces, ya me alegro mucho que me puedan ver y que me puedan escuchar. Ya va a llegar también el turno de escucharlos también a ustedes. Bueno, como les decía, ese día vamos a hablar un poco acerca de los reinos de la naturaleza. Pero para comenzar, es importante conocer un poco acerca de algunos conceptos, así como el de la sistemática y el de la taxonomía. La sistemática es la ciencia que tiene por objeto el estudio científico como la diversidad como consecuencia de su historia evolutiva. Básicamente la sistemática es como los procesos, ¿verdad?, que se llevan a cabo. Es un orden cómo se clasifican también los seres vivos. La taxonomía. También se considera la taxonomía como una rama de las ciencias biológicas que se encarga de clasificar a todos los seres vivos. Las categorías y orden de lo general a lo particular, es decir, los niveles superiores a los niveles inferiores, nombrándolas de la siguiente forma. Para iniciar, quizás están los reinos, después van los phylums o los filos, después se dividen en clases, orden, familia, género y especie. Este es un ejemplo de cómo se clasifican estas categorías. En la primera, si podemos ver acá, donde tengo el cursor, son las categorías de las que les hablaba anteriormente. Están como se dividen en amiba, hombre y maíz, que son unos ejemplos. ¿Cómo se denomina? La amiba se denomina eucaira, el hombre como eucaira también y el maíz también como eucaira. El reino en el que estas están está la amiba, o sea, dentro del protista, el hombre dentro de animal, maíz dentro de vegetal, phylum o la división que es protozoa, hombre está dentro de chortada, eh, maíz está dentro de treocpista. Hola Las Cristian, clases en las fíjate que estas que se no encuentran. podemos ver las diapositivas. Ahorita, permítanme. Ahora pueden verlas.
Tienes que dar clic en compartir archivos de PowerPoint, en la tercera opción. A la par del micrófono está. Ahora sí las pueden ver. Sí, hoy sí se pueden ver. Pero que confirmen los demás, a ver si pueden verlo también. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les hablaba un poquito de lo que es sistemática y taxonomía, más o menos recapitulando, es como sistemática es la ciencia que tiene como por objeto de estudio lo científico, ¿verdad? La diversidad y cómo están clasificadas en un orden. Y la taxonomía es algo parecido, pero dice que se considera la taxonomía como una rama de la ciencia de la biológica y se encarga de clasificar a los seres vivos. Dentro de eso están, como les hablaba anteriormente, reinos, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ese es un pequeño ejemplo acerca de cómo siempre dentro de la biología se clasifican. Están acá las categorías, se pueden dividir en amibas, hombres o maíz, dependiendo del reino, ¿verdad? Ese es un pequeño ejemplo, pero para continuar, hay muchas cosas que ahorita quizás no las van a entender porque están bastante implícitas con lo del tema. Para iniciar, quizás, para dar paso, perdón, vamos a hablar un poquito acerca de los sistemas de nomenclatura, que son los nombres comunes o nombres vulgares, se pueden clasificar en esto. El nombre de la especie es regional y depende de la tradición del idioma en el lugar, ¿verdad? El hombre común, como este ejemplo podría ser como bien sencillo, como nosotros le podemos decir al perro, o sea, digamos perro, chucho, otros países le conocen como can, dog, cachorros, mejor amigo, y depende mucho de la región en la que depende de cómo se conozca. También está el sistema binomial, que es el nombre técnico o científico. Los seres vivos se identifican por dos nombres en latín. El primero se escribe con letra inicial mayúscula que corresponde al género y el segundo de la especie a la que se escribe con letra inicial minúscula. Tanto el género como la especie se subrayan. Algunos ejemplos de eso estas son como las reglas para escribir el nombre científico. Primero se escribe el género, que se escribe con la letra inicial mayúscula. La especie se escribe con letra inicial minúscula. Tanto el género como la especie se subrayan, o bien el nombre científico puede escribirse, con letras diferentes, ya puede ser cursiva o negrita. Como cuarto paso, según estas reglas, después del nombre científico, se escribe entre paréntesis el nombre del autor, como por ejemplo el nombre del perro, es Canis familiaris Linneo, que es el nombre del científico que denominó al perro con este nombre. Otros ejemplos se aplican dentro de las reglas. Nombre científico del maíz que sea maíz, del cerdo o del tunco, que es scrafa, del arroz Oryza sativa, del pepino Cucumacibatus, del pepino de mar, que es Cucumaria frondosa, y así pueden existir muchos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la clasificación? La importancia de la clasificación nos permite almacenar y recuperar información científica.
También nos permite la comunicación internacional de datos científicos. Como por ejemplo, nosotros podemos tener una especie que es nativa de El Salvador y digamos ya cuando nosotros la podemos compartir con algún científico noruego, él va a saber que la especie, según la clasificación de su nombre, pertenece a El Salvador. También nos permite unificar el nombre para cada ser vivo dándole el nombre científico, que es el carácter universal que le pertenece al animal. Sí, también evita confusiones y ayuda a eliminar las barreras del lenguaje. Pero para que todo eso haya sucedido, tuvieron que pasar unos cuantos antecedentes, ¿verdad? Para dar paso a estos reglas o descubrimientos que han ido surgiendo. En 1866 el alemán Ernst Haeckel sugirió la convivencia de construir un tercer reino, que es lo que les voy a explicar un poquito más adelante. Entre ellos es el protista, que comprenden los organismos unicelulares, bacterias, algas, hongos y protozoarios. En 1937, Chatton estableció un cuarto reino, que es el Monera, que vamos a verlo también un poco más adelante, para abarcar organismos procariotas. Ya en estos procariotas entran las bacterias y los cianófitas, diferenciándolos de los eucariotas, que son las plantas, animales y los protistas. En 1969, Whittaker clasificó a los organismos vivos en 5 reinos. El menos evolucionado, llamado Monera, incluye a los microorganismos procariotas formados por las bacterias y las algas verdes o azuladas. En consecuencia, los cinco reinos propuestos por Whittaker son el Monera, el protista, el Fuji, que son los hongos, el Plantae, que es todo lo vegetal, y el Animalia, que es lo animal. Partiendo que ya no son 5 reinos, sino 6, pero pueden ser 7, 8, 9, 10 o hasta 17. Reinos dependiendo de los nuevos descubrimientos de los autores y con los nuevos avances de la biología molecular. Estos cambian constantemente, pero se sabe que partiendo del aporte de Whittaker, de esta manera es como que se han dejado 6 reinos que son los básicos que nosotros lo podemos ver acá. Al inicio ellos lo denominaron en 3 áreas, en bacteria, arcae, eucaria, pero se divide en 6 reinos que son bacteria, arcae, protista, plantae, animal y Fuji, que los vamos a ver a continuación. Para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca del eucariota, que se denomina eucaria. Conocido también como el eucariota o eucariotes, que incluyen organismos que presentan el núcleo verdadero, delimitado dentro de una doble capa lípida, que son membranas nuclear, constan de organismos unicelulares y pluricelulares, en los cuales las diferentes células se especializan para desempeñar funciones específicas. Son autótrofos y su mayoría y producen la mayor cantidad de oxígeno en el planeta. Dentro del dominio de los eucarias se encuentran los reinos protistas, Fuji, animal y plantae. El reino protista es un grupo muy diverso de seres vivos eucariotas, es decir, que presentan núcleo verdadero, y la mayoría son microscópicos unicelulares, o sea, sin formas, tejidos, órganos y sistemas de órganos. En los organismos animales y vegetales también existen formas multicelulares. Antes era muy común considerar a los protistas fotosintéticos, como son las algas, como las plantas inferiores y protistas heterótrofos unicelulares, como son los protozoos, como animales inferiores. Y las características de esos son
que los protistas pueden ser microscópicos, observables por medio de microscopios y macroscopios, y algunos pueden ser observables a simple vista. Dentro de los unicelulares tenemos los unicelulares que solamente poseen una célula, que son los plasmadium, como es acá el ejemplo de este que saca en rosado. También están los protistas, que el cuerpo de estos está formado por muchas células, que son considerados como pluricelulares. También otro ejemplo de estas son las algas, que es este ejemplo, que son el sargassum, conocidas como el sargassum. También están los coloniales, que son cuerpos formados por un grupo de laxo, de células con el Volvox, son estos. Y dice que también algunos protistas presentan estructuras de locomoción que les permite desplazarse a lugares de un lugar a otro, como son los amebas, que presentan pseudópodos o falsos pies, que son estos. Estos son los que presentan así estas pequeñas como piececitos, se puede decir así, pero son llamados cilios, que es lo que le permite a estos moverse de un lugar a otro. Y también están otro tipo, que son los eugen, que estos lo que poseen es un flagelo, que es esta parte de acá, que es lo que permite la locomoción o desplazarse de un lado a otro. También se encuentra lo que es el reino Fuji, o también conocido como los hongos. Los hongos son organismos que durante mucho tiempo se clasificaron en el reino vegetal por ser inmóviles y no poseer paredes celulares. Pero en la actualidad, los biólogos reconocen que estos organismos son plantas y sin embargo, estudios recientes sugieren que los hongos se relacionan están más cercanos a lo que son la parte de los animales. Y desde 1969, Whitaker estableció que la clasificación de los 5 reinos y los ubicó dentro del reino Fuji. El término Fuji, que en latín significa hongos, designa a un grupo de organismos eucariotas muy diversos, principalmente terrestres, entre los que se encuentran los mohos, la levadura, las setas, y se desarrollan en lugares oscuros y húmedos. Y en su mayoría son pluricelulares, compuestos por masa, filamentos multicelulares, y algunos son unicelulares, como la levadura. Algunas de las características de los hongos o de este reino Fuji que son eucariotas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Son heterótrofos, que no tienen la capacidad de elaborar su propio alimento. Poseen paredes celulares de quitina. Forman asociaciones simbólicas con las raíces de algunas plantas o con algas. Forman también asociaciones con raíces que se denominan micorrizas. La importancia en la parte agrícola, los hongos o este reino Fuji son bastante importante en cuanto para elaborar para la eliminación de algunas plagas, pero también en la parte agrícola muchas veces, no sé si han escuchado ustedes acerca de la roya, que viene como a afectar la parte del café, de los cultivos más que todo. Y también esto se manifiesta en los cultivos de uvas, de maíz,
Y esto considera muchas pérdidas, pero también en la parte alimenticia, los agaricus campestres y agaricus sporos, que son considerados como los champiñones. Estos pueden ser comestibles, ya que pueden afectar muchas la variedad de algunos cereales que benefician para su cultivo. Y en cuanto a lo ecológico, junto a las bacterias son consideradas como los barredores naturales. Son capaces de degradar materia orgánica y otros compuestos. Y en la industria son de gran utilidad a la hora de elaborar, para la elaboración de vinos, ya que esto ayuda a fermentar, ¿verdad?, el vino. Los quesos en su proceso de maduración, el pan que lo podemos ver en la levadura, en los medicamentos y productos biotecnológicos también. En cuanto al reino Plantae, el reino Plantae constituye al menos 260.000 especies, entre ellas musgos, hepáticas, helechos, plantas herbáceas, leñosas, arbustos. En sí, el reino Plantae posee una gran variedad y también ocupan todos los ecosistemas posibles, incluso los más extremos, así como los diferentes sustratos, como suelos, rocas y otras plantas, y también el agua, ¿verdad? Sus características, todos son eucariotes multicelulares, poseen paredes celulares constituidas principalmente por celulosa, ayudan también a la nutrición, autótrofas, tienen crecimiento ilimitado, no poseen membranas, miembros de locomoción, la reproducción sexual con alterancia, de generación individuos diploides de dos núcleos llamados esporofitos, y alteran también los individuos, los grupos o grupos de células producidas por sucesivas mitosis, haploides del núcleo, es considerado también el núcleo, llamados gametofitos. La clasificación de Reino Plantae se conoce por tres grupos de plantas, como son los briofitas o vasculares, también están las vasculares inferiores y las vasculares superiores, o espermatofitas, gimnospermas y angiospermas. Las briofitas o vasculares son las plantas más sencillas de Reino Plantae. Se consideran que estas plantas son bastante ancestrales. Se dice que son las primeras formas de vida vegetal que conquistaron el medio terrestre. También se dice que desarrollan estructuras especializadas para adaptarse a la vida en la tierra, como rhizoides, cutícula y poros. Y no producen semillas para su reproducción, en su lugar producen haploides o propágulos vegetativos, como por ejemplo las yemas. Un ejemplo claro de estos es la caña de azúcar, que la caña de azúcar no produce una semilla, sino que simplemente ya cuando la caña se corta y se deja un tiempo, ella sola va dando a su contorno, va dando lo que se le conocen como yemas, que sirven para sembrar. En la clasificación de las briofitas se clasifican entre grupos hepáticos, como son los musgos, los antuceros, los cuales corresponden a la división macharopita o biopita. Son estas divisiones que se conocen como hepáticas. Y estas son plantas aplanadas, lobuladas, que asemejan los lóbulos del hígado. Y ahí el nombre común, que lo vamos a ver acá en la figura número 2, que es esta. Y esas están clasificadas en pie, en seta, en esporas y cápsulas. Y su tamaño va desde 1 milímetro hasta 20 centímetros.
Abundan en sitios húmedos y sombreados, en suelos alterados, paredones y nacimientos de agua. El esporefito consta de pie, setas, cápsula y emergen del gametofito, siendo dependiente de este. División Bipópita, o mejor conocidas como musgo. Estas plantas tienen un predominio del gametofito fotosintético, formado por radizoides, caulido o cauloide y fílidos o filoide, que equivalen a raíz, tallo y hoja, respectivamente, de las plantas superiores, como lo vamos a ver a continuación en la figura 3, y mide de 0.5 milímetros hasta unos 60 centímetros. El esporofito es de color marrón y consta de pie, seta y cápsula, y presenta varias formas y tamaños en el que se forman la espora. Este es un ejemplo del gametofito. Está compuesto por radizoides, cáulido o cauloide, fílidos, oides, cofia, seta, pie, opérculo, cápsula, espora. Y también está lo que es la división Antrocerotopía. Este consta de gametofitos talosos, dorbivertrales, y esta puede tener un tamaño de 3 a 10 centímetros de diámetro, como se ve acá en la figura 4, y forman masas compactas y se unen al sustrato por medio de rhizoides lisos, y unicelulares. El esporofito consta de pie, cápsula cilíndrica de varios centímetros de longitud, con aspecto de cuerda, y la base del esporofito está rodeada por un involucro formado de gametofitos. También están las vasculares inferiores, que son los helechos, y plantas afines, que son de organización cormófita. Estas presentan raíz, tallo y hoja y producen esporas que se distribuyen en zonas tropicales e intertropicales. El gametofito es pequeño y taloso, siendo la generación esporofita la denominante. Son las vasculares más primitivas que se presentan, ¿verdad? Entre ellas están algunas de los ejemplos que tenemos acá, que estos son bastante comunes acá en nuestro país, que son denominadas como los helechos. Tenemos la cola de caballo, que entran dentro de esta especie, de los helechos. Y están también las vasculares superiores, que son plantas con semillas o espermatofitas, y son las plantas con más éxito sobre la tierra. Su adaptación, que es demasiado morfoestructural, y predomina el esporofito, que puede ser pequeños y herbáceos, como la lechuga. Hay hasta árboles de gran tamaño, como es el pino, el mango. Son de gametofitos. En cambio, el gametofito es un poquito más pequeño. Las vasculares superiores o espermatofitas se dividen en dos grupos, de acuerdo a que si las semillas están cubiertas o protegidas por el fruto, que son los gimnospermas, los angiospermas. El gimnosperma son plantas leñosas, la mayoría de porte arbóreo, que alcanzan altura de hasta 30 metros. Los de estos son de tamaño
variable según el clima, ¿verdad? Pero por lo general son escamosas y flaviables y tienen como característica principal la posesión de primordios seminales, también que son conocidos como óvulos desnudos. Acá tenemos como el ejemplo del como son las araucarias, los pinos, que pertenecen a esta división. También tenemos lo que son los angiospermas, que es un grupo más importante y diverso de plantas con semillas, las cuales están protegidas o encerradas dentro del fruto, y estas presentan complejidad en órganos vegetativos y reproductivos, siendo la flor el órgano especializado para la reproducción sexual, que depende de la de los polinizadores, como son las aves, insectos, mamíferos, etcétera, ¿verdad? Como lo es el arroz, el mango, la papaya, el zapote, el carao, entre otras especies. Acá tenemos un ejemplo de cómo es su sistema de estos. Está compuesto por ovarios y a su vez por óvulos, la carola, que estos pertenecen al angiosperma. El angiosperma a su vez se divide en monotiloideas, y dicotiloideas. Monocotiloideas son herbáceas con hojas largas y estrechas, como son el ejemplo la piña, el guineo, el arroz. Y tenemos las dicoidoneas, que pueden ser herbáceas leñosas y tienen hojas en formas variables. La vegetación es reticulada. Sus partes florales poseen múltiplos de 4 o de 5. Sus semillas tienen 2 cotiloideas y suelen carecer de endospermos, que es por ejemplo el cacao, el mango, el carao, el pepeto, el aguacate, entre otros, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo de estas, que son el frijol, la papaya, la berenjena, ¿verdad? Y ya como haciendo una recapitulación del mundo vegetal, están también las talotofitas, que son plantas sin raíz, tallo y hoja, que pueden ser acuáticas o terrestres, como son las algas y los musgos hepáticas. Y también están las cormofitas, que son plantas con raíz, tallo y hoja, que estas pueden ser sin semilla, como los helechos, o espermatofitas con semillas, que pueden poseer frutos. Que estas no poseen frutos, y también hay con frutos, que son como los gimnospermas, que pueden ser como los pinos, las araucarias, y con frutos como son, digamos, las de mango, son las angiospermas. También los tomates, o simplemente pueden ser flores que pueden ser polinizadas, ¿verdad? En cuanto a reina, este comprende de un conjunto de seres vivos diversos que presentan una serie de características comunes. Entre ellos, quizás ya nosotros como que conocemos un poquito más acerca de estos reinos, voy a tratar de avanzar un poquito rápido porque ya son bastantes las presentaciones y ya tenemos ya es poco el tiempo que nos queda. Entre la clasificación de eso, pues,
dice que fue propuesta por el científico Juan Bautista Monod y Caballero de Landmark, por lo cual se tomó en cuenta los siguientes criterios de clasificación que presentan, según su presencia, ausencia de huesos, como son la columna vertebral y aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y sistemas nerviosos. También la presencia o ausencia de celoma, cavidad interna protegida por tejido epitelial. La clasificación de los animales, y estos se clasifica en vertebrados y vertebrados. En los invertebrados, el término de este es bastante sencillo, son los animales que no poseen vértebras, como son los artrópodos y los anélidos. Las características de esos animales no tienen esqueleto, como les mencionaba anteriormente, un esqueleto interno, aunque pueden tener esqueletos externos, como exoesqueletos, como lo son algún grupo con simetría radial, como son las estrellas de mar. Y la clasificación de los invertebrados, se encuentran varios grupos, tales como íferos, cenidarios, plantélmitos, nematodos, anélidos, moluscos, equinodermos, artrópodos. Los poríferos, estos tienen cuerpos en forma de saco y sus paredes contienen muchos poros, son muy sencillos y sedentarios y viven en medios acuáticos como por ejemplo la esponja de mar. Tenemos una imagen acerca de las esponjas marinas. Y también tenemos los cnidarios, también conocidos como calenteados, alrededor de orificios bucales, tienen tentáculos con células. Y también los principales representantes de estos grupos son los popólidos, medusas, anémonas y los corales. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Popólipos, las medusas, anémonas y corales marinos. También tenemos los plantelmintos, llamados también gusanos planos, que tienen cuerpos alargados y un sistema nervioso. Sí, algunos tienen vida libre, como plantaria. Y así como son también los parásitos, la solitaria del cerdo, también están los nematodos, que tienen forma de gusanos cilíndricos y cuerpos segmentados, algunos de vida libre y otros que son parásitos, como Acaris lumbricoide, que son las lombrices intestinales, que algunos son visibles en el excremento y viven en el intestino delgado y se alimentan de comida semidigerida por la persona o de células intestinales. Ese es como el ejemplo de la solitaria que hablamos anteriormente. Acá también tenemos otro ejemplo de esos gusanos, y se puede percibir a simple vista, ¿verdad? Algunos. También tenemos los anélidos, que tienen forma de gusano alargados, blandos, con cuerpos cilíndricos divididos en segmentos o metameros. Vivir en medio de la humedad, también pueden ser acuáticos en medio de
terrestres que no tienen esqueleto y carecen de apéndices articulados. Son las lombrices terrestres, ¿verdad? También tenemos lo que son los moluscos. Los moluscos vienen del latín blando y viven en ambientes acuáticos o terrestres muy húmedos. El cuerpo de esos está formado por 3 regiones: la cabeza anterior, un pie ventral, sirve para la locomoción, una masa visceral, que esta por lo común es muy desarrollada. Esa última es un despliegue cutáneo encargado de la formación de la concha alvárea, que respiran por branquias y se dividen en gasterópodos, que son los caracoles, bilbavos, que son las conchas, almejas y ostras, y los cefalópodos, que son los pulpos y calamares. Acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo estos se dividen. Están los gasterópodos, que son los caracoles, las conchas, los pulpos y los calamares. También tenemos los equinodermos. Es un filo de animales exclusivamente marinos y bentónicos. Su nombre alude a su exclusivo esqueleto interno formado por osciloclos y tienen forma como de esfera, y también estos pueden como que desplazarse, como por ejemplo tenemos la estrella de mar y los erizos de mar. También tenemos los artrópodos, que constituyen el filo más numérico y diverso del reino animal. Este término incluye animales invertebrados dotados de un esqueleto externo, exoesqueleto, de quitina, tienen antenas, apéndices articulados y pies bucales. Viven en ambientes tanto acuáticos como terrestres y se dividen en crustáceos, insectos, arácnidos y mariápodos. Los crustáceos, el cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen, y tienen 2 pares de antenas y 5 pares de patas. La mayoría son acuáticos, incluyen varios grupos como la langosta, camarones, cangrejos o langostinos. Acá abajo tenemos un pequeño ejemplo de langostas, camarones, cangrejos, y también está lo que son los insectos, que eso se puede dividir el cuerpo de los insectos se puede dividir en cabeza, tórax, abdomen, y poseen un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. En el mundo hay acerca más o menos 8.000 especies, 800.000 especies de insectos, más que entre estos se pueden considerar como las langostas, los zancudos, las moscas, y acá tenemos como ejemplo, ¿verdad? Las mantis religiosas también entran en esta categoría, y están también los arácnidos, que el cuerpo de estos está dividido en cefalotórax y abdomen, y carecen de antenas y tienen 4 pares de patas y 2 apéndices exclusivos del grupo de los arácnidos. Entre esta categoría entran las garrapatas, las arañas y los escorpiones. Y los mariápodos, su cuerpo se encuentra dividido en cabeza con un par de antenas y tronco, con un numeroso anillo que presenta cada uno 2 pares de patas. Son terrestres, incluyen, entre esos están los 100 pies y los 1000 pies. Ya como en otra categoría están los vertebrados, que sus características son que son animales con esqueletos internos o
o endoesqueletos que pueden ser de tejido óseo o cartilaginoso. Su simetría son bilaterales, es decir, que su cuerpo podría dividirse mediante un eje imaginario en dos partes, simétricas, ¿verdad? También su división del cuerpo en tres regiones, bien diferenciadas entre cabeza, tronco y extremidades. Los teratrópodos, que presentan dos pares de extremidades, y también estos tienen un desarrollo de un sistema nervioso, sí, también desarrollo de órganos sentidos. Clasificación de los vertebrados, esta puede clasificarse en 5 grupos: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De los peces, tenemos animales que forman hidrodinámica de agua dulce o agua marina. Son grupos de vertebrados. Estos se consideran como los más primitivos. Poseen un esqueleto óseo o cartilaginoso. Su cuerpo está cubierto de escamas y adaptado a la vida acuática. Respiran mediante branquias. Su reproducción externa o interna son ovíparos o ovíparos y vivíparos. Entre estos tenemos como ejemplo la tilapia y el guapote. En los anfibios tenemos animales tetrápodos, o sea, de 4 patas. Pasan parte de su vida en el agua y parte de su vida en la tierra. Más que todo en lugares húmedos. Se reproducen por huevos pequeños y sin cáscara, que ponen en el agua. Respiran por medio de branquias. Ejemplo de ellos son el sapo, la salamandra, el pitón. También tenemos lo que son los reptiles. Su piel está cubierta de escamas soldadas. Arrastran su cuerpo desplazándose. Para desplazarse, respiran por medio de pulmones. Se reproducen por huevos con cáscara. Unos son carnívoros, como el cocodrilo, la serpiente, y otros que son herbívoros, como las tortugas, son de sangre fría. Algunos ejemplos de estos son las tortugas, las serpientes, las iguanas. Y también tenemos lo que son las aves, pues su cuerpo está cubierto por plumas, que les permiten volar. Pico en lugar de dientes, se producen por huevos con cáscara. Su temperatura es constante, pues son de sangre caliente. Su alimentación es variada. Algunos son carnívoros, como las gaviotas, los halcones o los águilas. O otros son insectívoros, como las golondrinas. Y también son herbívoros, como el colibrí, y omnívoros, como las gallinas. Ejemplo de ellos tenemos a la gaviota, el colibrí y la gallina, ¿verdad? Y también tenemos a los mamíferos, que su cuerpo está cubierto de pelo, su temperatura es constante, que son de sangre caliente, son dados por sus madres, poseen 4 patas para caminar, pueden vivir en el agua, se han transformado en aletas, así como los delfines. Respiran por pulmones, son vivíparos, la mayoría. Su alimentación es variada. Algunos son carnívoros, como el león, herbívoros como la vaca, omnívoros como el cerdo. Ejemplo de ellos son los murciélagos, las ballenas, el perro, los ratones, etc. Bueno, ya con esto creo que hemos finalizado. Ahorita viene la parte de preguntas. No sé si por motivos de tiempo voy a poner las 3 preguntas. No sé si alguien de ustedes quiere responder las preguntas que tenemos. La primera dice: ¿cuáles son los reinos propuestos por Whittaker? La segunda dice: ¿cuál es el nombre científico del perro? Y menciona la importancia del reino Fuji en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Quién la quiere responder? Voy a dar
espacio por medio de el chat. Vamos a ver quién quiere responderlas. Ajá. Delmi nos va a responder la primera pregunta por medio del chat. ¿Cuáles son los reinos propuestos por Whittaker? Muy bien. Delmi nos ha contestado y nos dice que la primera pregunta, Whittaker propuso 5 reinos. Dice que es el Monen, el Protius, el Fuji, el Plantae y el Animal. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Muchas gracias, Delmi, por participar. ¿Alguien más que quiera ayudarle a Delmi a responder las siguientes preguntas? Nos queda, ¿cuál es el nombre científico del perro? Y menciona la importancia del reino Fuji y la cotidiana. Muy bien, Jonathan nos ha respondido la pregunta número 2. ¿Cuál es el nombre científico del perro? Y dice que el nombre científico del perro es Canis lupus familiaris. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera responder la tercera pregunta acerca del NEA, que nos menciona la importancia del reino Fuji en la vida cotidiana? Bueno, creo que por motivos de tiempo, esa pregunta se la voy a colocar en el foro número 8. Por favor, a los chicos y chicas que están viendo esta videoconferencia, pedirles por favor que contesten todas las preguntas que estoy colocando en los foros, en cada uno de los foros. Quiero que por favor contesten esas preguntas, porque eso les sirve a ustedes como refuerzo para su prueba de admisión, que por cierto ya se acerca. Ya para ir terminando, quizás agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo de estar en esta videoconferencia, y nada más agregar que es bastante importante eso esa temática acerca de los reinos de la naturaleza, porque por medio de estos nosotros podemos conocer, y además de conocer, aprender mucho acerca de ellos. Quizás uno de los reinos más importantes y que nosotros lo vemos como bastante insignificativo es el reino Fuji. Quizás este reino viene como a cumplir muchas funciones que son bastante como cotidianas para nuestra vida, porque por medio de los hongos, como es conocido esto, surgen diferentes procesos.
como, digamos, mm, si que nosotros supiéramos, el proceso es un proceso bastante simple, como el de la levadura, ¿verdad? La levadura, esta nos sirve como para que pueda crearse básicamente el pan que nos ayuda como para alimentarnos. A veces nosotros vemos como alguno de estas cosas bastante insignificativas que no nos puede servir como para nuestra vida cotidiana, pero es importante conocerlo para llevarlo a la práctica a nuestra vida, ¿verdad? Como es también en este reino, también cuando ocurre la fermentación, ¿verdad? En cuanto a los quesos, los vinos, pueden aportar. También es importante el reino vegetal, que por medio del reino vegetal nos ayuda a nosotros como seres humanos a algo bastante sencillo como que es la creación de oxígeno. Las algas forman parte esencial de nuestro ecosistema, ¿verdad? Que esta nos ayuda a generar oxígeno para cada uno de nosotros. También la importancia del reino animal es que la mayoría de estos animales, se puede decir así, nos aportan en cuanto a calorías, en cuanto a nuestra alimentación básicamente. Y ya para finalizando, quizás eso hasta aquí lo vamos a ir dejando. Agradezco mucho a todas y a todos por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer antes de despedirme. Por medio del chat, ¿alguien? Bueno, entonces hasta aquí vamos a ir terminando este tema. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche y espero que sigan estudiando y que sigan eh, aportando también en los foros, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias. Feliz noche.